Bueno, y continuamos con las sesiones técnicas. A continuación va a presentar el ingeniero Pablo Leibovich y va a presentar su trabajo titulado Plataformas IoT para sistemas WAMS, un sistema de medición sincrofasorial completo en la nube. Pablo es ingeniero en electrónica y doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos, en el ITRE de la Universidad Nacional de La Plata, y sus áreas de trabajo son las mediciones y el análisis de sistemas de potencia y las redes inteligentes y mediciones sincrofasoriales. Pablo, el escenario es tuyo. Gracias por participar. Estaba un poquito alto. Antes que nada, muchas gracias al SIGRE por la oportunidad, por el lugar. Bueno, como dijo Nicolás, el trabajo se denomina Plataformas IoT para sistemas WAMS, un sistema de medición sincrofasorial completo en la nube. Quiero aclarar que esto es un trabajo que viene de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros venimos trabajando es qué sucede cuando queremos utilizar PMUs en lugares donde redes dedicadas, por ejemplo, no hay disponibles, cómo hacer para transmitir esa información de la manera más eficiente y más segura posible. Entonces, en ese contexto, bueno, para los que no conocen del tema, las PMUs o unidades de medición fasorial son dispositivos diseñados para proveer mediciones de fasores sincronizados y en tiempo real. ¿Qué quiere decir sincronizados? Bueno, lo que se hace es instalar PMUs en diferentes puntos del sistema, todas sincronizadas con una señal de GPS, por ejemplo, que nos da una referencia temporal, de manera tal que, en definitiva, podemos obtener una referencia de fase común en todas las mediciones en distintos puntos del sistema. Es por eso que se les dice sincrofasores, y típicamente los sistemas de monitoreo que utilizan PMUs tienen una estructura que se basa en dos componentes principales, que son los dispositivos de medición, es decir, las PMUs propiamente dicho, y por otro lado los concentradores de datos, o PDCs por sus siglas en inglés, que tienen por función, perdón, me parecía que me estaba pasando, tienen por función recibir los datos de las distintas PMUs de manera tal de organizar la información que tenga un mismo instante de tiempo obtenido desde distintos puntos de la red para unificar toda esa información y que se conforme en un único paquete de datos, en definitiva. En el estado del arte actual, sobre todo a nivel internacional, los sistemas se basan en enlaces Ethernet o fibra óptica punto a punto, sobre todo esto más a nivel países desarrollados. Y bueno, en función de esa situación y lo que nos podemos encontrar en redes como las nuestras, es que aparece esta motivación de buscar soluciones alternativas. En ese sentido, tanto las PMUs como los concentradores consisten en hardware dedicado normalmente, es decir, hardware que está diseñado para cumplir esa función y que se lo instala en espacios específicos y con cierto control de su funcionamiento, mantenimiento periódico, y que además requiere de personal especializado para llevar adelante ese control tanto de la disponibilidad del servicio, de la confiabilidad, de la seguridad y del mantenimiento propio del hardware. Entonces, la condición que tiene los sistemas sincrofasoriales es que, más allá del hardware específico que hay que adquirir, hay que instalar y demás, aparecen costos adicionales que tienen que ver justamente con este control periódico con personal especializado. En ese contexto, es decir, en esta situación de un sistema tradicional, aparece otra posibilidad, que es lo que está sucediendo y que todos más o menos conocemos con Internet de las Cosas, que es esto de interconectar y transmitir información entre objetos cotidianos a través de Internet. Esto que conocemos como la domótica y demás aplicaciones, donde los dispositivos comienzan a comunicarse sin la intervención humana, por decirlo de alguna manera. Ese tipo de sistemas y el estudio de este tipo de sistemas se puede hacer a través de dos ejes.
Por un lado tenemos el eje de datos, que es este eje horizontal, que básicamente se basa en las fuentes de datos, los dispositivos, que para el caso, por ejemplo, de domótica pueden ser sensores de humedad, de presión, de temperatura o lo que fuere. Los sistemas IoT, las plataformas IoT que reciben los datos, los analizan, los preparan y finalmente le permiten al usuario visualizarlos. Y por otro lado tenemos el eje vertical, que es el de la información y la tecnología, que justamente es cuáles son todas esas infraestructuras, hardware, recursos tecnológicos que se requieren para poder implementar este tipo de sistemas. En donde tenemos tanto recursos de hardware como recursos de software. Entonces, lo que podríamos decir es que estos dispositivos IoT, que justamente por eso se les dice cosas, permiten compartir datos y realizar colaboraciones y procesos colaborativos que pueden ser beneficiosos en algunas aplicaciones, porque lo que se puede lograr es comunicación y coordinación entre los dispositivos para, en principio, o tomar decisiones o mínimamente llevar a cabo tareas de monitoreo y tareas de prevención. Entonces, este paradigma de Internet de las cosas se basa en dos elementos principales, que son la infraestructura de las comunicaciones, para lo cual la evolución de Internet y las comunicaciones móviles fue clave, porque se logró importantes, digamos, mejoras en las transmisiones de datos, transmisiones de alta calidad y de alta velocidad a bajo costo, y por otra parte, lo que conocemos como el procesamiento en la nube, es decir, servicios configurables provistos por diferentes empresas que nos dan recursos de cómputo para comunicar, almacenar y procesar información sin necesidad de nosotros estar adquiriendo el hardware necesario. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué no utilizarlo? Para poder hacer esto y para este crecimiento del IoT se fueron utilizando diferentes protocolos que no solo permitían la comunicación de las cosas, sino que daban una versión segura de esta comunicación, porque obviamente entra en juego, al estar transmitiéndose por Internet, la encriptación de estos datos. Son datos sensibles que pueden ser propios de nuestra casa o de cosas más importantes, por decirlo de alguna manera, y es ahí donde aparecen protocolos estandarizados, que son el MQTT o la versión mejorada, que es el SMQTT, que justamente incorpora la encriptación de los datos. Estos son protocolos que se han diseñado no para la aplicación en la nube, porque son protocolos de la década del 90, pero que con la aparición de este tipo de tecnologías se podría decir que se los recuperó o se les dio un nuevo valor y con nuevos estándares para aplicarlos a este tipo de plataformas. Y por otro lado, la aparición de las nubes, estas plataformas IoT que permiten el procesamiento de datos en línea. En particular hay múltiples compañías multinacionales que todos conocemos que dan estos servicios, que uno los alquila, los contrata a bajo costo y que además tienen un compromiso de disponibilidad de por lo menos 99,9% del tiempo. Es decir, están en línea y están disponibles de manera comercial normal, 99,9%, y se puede mejorar hasta 99,99%. Entonces, ahora sí, ¿por qué no aplicar este tipo de tecnologías a sistemas sincrofasoriales? Es decir, ¿por qué no utilizar la transmisión de datos y la tecnología de comunicación IoT y el procesamiento de datos en la nube para este tipo de sistemas? Entonces, lo primero que se analizó fue qué tan aplicable realmente resultaba ser esto. Este protocolo, como les decía, fue diseñado por IBM en el año 1999. En realidad, el último estándar del protocolo salió en ese momento. Esto comenzó años antes. Y en el año 2016, la ISO y la IEC hicieron de este mismo protocolo una versión aplicable a la transmisión de datos en la nube. Particularmente la versión SMQTT, que incorpora la seguridad y la encriptación de datos mediante TLS, que es un protocolo de encriptación, pero que en definitiva lo importante de esto es que permite encriptar los datos y además que la conexión entre dispositivos sea segura. Esa comunicación se basa en un patrón de publicación-suscripción
Y acá lo interesante es ir pensándolo, por más que está dicho después, ir pensándolo en términos de un sistema sincrofasorial. Entonces, lo que tenemos son dispositivos, que serían la fuente de los datos, que se encargan de publicar la información a un servidor. Por otra parte, tenemos las aplicaciones, que serían los suscriptores de estos datos, es decir, quienes los utilizan, que reciben la información y esa información, esta publicación y suscripción se hace en base a lo que se denomina tópicos. Es decir, cada fuente de datos publica su información con un determinado tópico y es el broker o este servidor intermedio el que se encarga de plantear, bueno, para el tópico recibido, quiénes son los usuarios que están suscriptos, quiénes son los usuarios que les interesa recibir la información que tiene ese tópico. Obviamente, esa definición de tópicos es decisión del usuario, es decir, cómo se organiza y qué tópico tiene cada fuente de datos es todo configurable por el usuario. Entonces, si eso lo comparamos con un sistema sincrofasorial, podemos ir pensando que hay una compatibilidad prácticamente directa, incluido el protocolo que se está utilizando, porque podríamos incorporar todo lo que es el estándar de comunicaciones de las PMUs y cómo se debe transferir la información con la norma correspondiente de la IEEE, se puede incorporar como la carga de datos que hay en el protocolo MQTT. Entonces, si volvemos a analizar esta gráfica y ahora sí hacemos la analogía, podemos pensar que las PMUs son la fuente de datos, el concentrador, es decir, quien organiza la información y se encarga de alinear temporalmente todas las mediciones de distintos puntos, sería este servidor intermedio, y finalmente el software especializado o concentradores de otro nivel de jerarquía son los receptores de estos datos. Con lo cual se puede ya vislumbrar que la aplicabilidad es prácticamente, no se puede decir directa, pero hay una gran compatibilidad entre ambos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, justamente intentamos implementar un sistema prototipo de medición sincrofasorial que esté trabajando en la nube. Para eso aparecieron diferentes necesidades, pero siempre con el objetivo de justamente minimizar el hardware requerido para poner de manifiesto las ventajas de utilizar estos sistemas que no requieren de la adquisición del hardware. Entonces, cada PMU que se podría conectar al sistema tiene un tópico único con el cual va publicando su información. Por otra parte, el concentrador de fasores, el PDC, está suscripto solamente a los tópicos que les interesa recibir, de los cuales les interesa recibir la información. Y por último, los datos concentrados son publicados con otro tópico que será transmitido a los softwares especializados que estén diseñados para recibir la información de esas PMUs en particular. Para eso se desarrollaron y probaron interfaces de comunicaciones y adaptadores de datos para las PMUs y el software especializado. ¿Esto qué quiere decir? Adaptadores e interfaces de comunicaciones porque obviamente las PMUs comerciales no están preparadas para transmitir en este tipo de sistemas, con lo cual se implementaron adaptadores que permitieran a PMUs comerciales incorporarse a este tipo de tecnologías y además un concentrador de sincrofasores ahí sí completamente nativo para estar funcionando en la nube. Este adaptador que les decía de las PMUs lo que hace en pocas palabras es recibir los datos en un servidor UDP, que es una de las tecnologías tradicionales de transmisión de datos por parte de la PMU, y convertirlos al MQTT, que es el protocolo de comunicación con la nube. Por otra parte, el concentrador de sincrofasores o el PDC, compatible directamente con MQTT, se lo programó para estar funcionando directamente en la nube con los servicios de procesamiento y máquinas virtuales o computadoras virtuales, como se le llama, que están funcionando en la nube, de manera tal de recibir los datos de los distintos PMUs, es decir, los datos que llegan a la nube, administrarlos, organizarlos y finalmente publicarlos en modo MQTT para que el software especializado
se encargue de mostrarlo al usuario, procesarlo, lo que fuese necesario. Entonces, en definitiva, se obtuvo un sistema que reduce la cantidad de hardware necesario, que es compatible con sistemas comerciales gracias sobre todo a este adaptador, y que obviamente, como no tenemos que estar manteniendo ni la red, o por lo menos gran parte de la red, ni los concentradores de datos, implica obviamente un menor tiempo y costo de mantenimiento. Para poder finalmente validar esto, se hicieron diferentes ensayos. La primera tuvo que ver con verificar que toda esa ruta de datos, es decir, vuelvo un segundo para atrás, desde las PMUs hasta el software especializado que estaría en esta otra punta, todas las partes del sistema fuesen compatibles y que además respeten el protocolo establecido para las PMUs. Eso se hizo de manera tal de configurar primero las PMUs para transmitir información a la nube y se verificó que a la nube llegaran correctamente los datos, con lo cual se estaban validando los adaptadores. Y por último, se configuró el concentrador que estaba en la nube para concentrar y transmitir los sincrofasores a un software analizador de datos que sí estaba funcionando en una computadora local. Ese software, para los que trabajan con este tipo de tecnologías, es el PMU Connection Tester, que es un software desarrollado por la Grid Protection Alliance, que es una alianza internacional que provee herramientas para validación de datos de PMUs. Obviamente este software tampoco está previsto para la nube, con lo cual se tuvo que implementar un adaptador específico, pero en definitiva, al alcanzar los datos este software y poder analizarlos, estábamos completando la cadena de transmisión. En todos los casos hubo una perfecta recepción de los datos, con lo cual, en definitiva, el funcionamiento de los adaptadores, la decodificación y codificación de los datos y la compatibilidad con la norma quedaba validado, sobre todo porque este software solo procesa información correctamente codificada. Una vez validado la compatibilidad en cuanto a se cumple el protocolo, se pasó a analizar el desempeño de este sistema, porque hasta acá uno podría decir, bueno, la transmisión es buena, pero ¿qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa con si se pierden datos y demás cuestiones? Para eso lo que definimos fue realizar pruebas con una tasa de transmisión de 50 paquetes por segundo, que es un valor tradicional para el sistema argentino sobre todo. Se definió el parámetro estampa temporal relativa, que lo que hace es toma la estampa temporal del primer paquete de datos de una PMU que se recibió como el tiempo cero, y las estampas temporales del resto de las transmisiones que se reciban se cuentan relativas a esa primera estampa temporal. Recordemos que cada sincrofasor o cada transmisión de una PMU tiene asignado un instante de tiempo que justamente viene dado por el sistema GPS, que es lo que después permite calcular las fases relativas. Entonces, ¿qué implicaría tener valores negativos de una estampa temporal relativa? Implicaría que esa estampa temporal que se tomó como estampa inicial no era la primera estampa, que es la primera transmisión que se realizó. Es decir, la primera que alcanzó el punto donde se está analizando es posterior a una que se quedó en el camino y llegó después. ¿Sí? Eso sería una de las opciones. La otra opción es, si nosotros dibujáramos el módulo de un sincrofasor versus su estampa temporal relativa en el orden en que se reciben esos sincrofasores, si hubiera cruces, implicaría que hay desorden en los datos. Y por último, si hubiera vacíos en esos trazos, implicaría que hay pérdida de datos. Por lo tanto, si nosotros hacemos estos gráficos a esta tasa de transmisión, obviamente esto se repitió muchísimas veces, podríamos verificar el desempeño en cuanto a el desorden o no de los datos y la pérdida o no de los datos. Entonces, la estampa temporal no evidenció problema alguno. Fíjense que si esto es de un fasor cualquiera, no importa en definitiva la amplitud, lo que importaría es que esto se dibuja en términos de su estampa temporal para cada sincrofasor en el orden en que se fueron recibiendo. Repito, si acá hubiese valores negativos, implicaría que
esa primera transmisión ya hubo un desorden. Si hubiera cruces en los trazos, implicaría que hay desorden, porque se están recibiendo estampas más nuevas, luego estampas más viejas, y así sucesivamente. Y si hubiera agujeros o vacíos en esta gráfica, implicaría que hay pérdida de datos. Estos son gráficos de alguna de las pruebas, para 2 PMUs diferentes, para las 2 PMUs en simultáneo. Esto se probó, repito, digamos, no infinidad, pero se repitió en diferentes condiciones, diferentes horarios, diferentes condiciones de la red móvil, red de internet y demás, de manera tal que se pudo verificar esto, ¿no? Que en cuanto a la transmisión de los datos, incluyendo la nube, tampoco genera un desorden o afecta la transmisión de los datos. En conclusión, se obtuvo un sistema completo, implementado íntegramente en la nube y compatibilizado con la nube. Dada la reducción de hardware, sobre todo por el concentrador y por lo tanto también algo que no mencioné antes, se reduce la posibilidad de falla, porque estamos utilizando sistemas comerciales que están mucho mejor mantenidos que lo que uno podría dedicarle. Y además se reduce el mantenimiento periódico, por lo tanto hay una reducción de todo el costo del sistema. Por otra parte, si después quieren buscar el trabajo, hay una fórmula que permite estimar cuál sería el costo de hacer esto. Por ejemplo, para 2 PMUs en funcionamiento a las 24 horas y con una tasa de transmisión de 50 mediciones por segundo, tendríamos un costo de $9.42 por día. Esto no es lineal, con lo cual les recomiendo no multiplicar esto por 9,42. No es que esto es lineal, a medida que aumentamos la tasa, los costos tienden a bajar. El sistema además presenta ventajas técnicas adicionales, como puede ser la disponibilidad del servicio en línea y la seguridad de los datos. Y si esto lo continuamos trabajando, que la realidad es que lo estamos haciendo, incluido un trabajo que hemos presentado para el próximo ERIAC, podría constituir un cambio de paradigma en cuanto a la simplicidad de aplicar sistemas sincrofasoriales en nuestras redes. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Bien, Pablo, muchas gracias por tu presentación, muy clara, como Muchas siempre. gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? Hola, ¿qué tal? Roberto Molina de Camesa. No, yo no soy experto en comunicación ni nada de esto ahora. Muchas veces nosotros pedimos a todos los nuevos generadores, fundamentalmente de energía renovable, que instalen en su punto de conexión unidades de medición sincrofasorial de monitoreo, más que nada, por el momento, para análisis post-operativo ante fallas. Algunos de ellos nos dicen, no, el problema lo tenemos, pero el problema son las comunicaciones, que son muy caras. ¿Cuál es el tema? ¿Es un problema de ciberseguridad que, digamos, que estaría salvado por esto? ¿Sería el mismo tipo de seguridad informática, vuelvo a decir, no soy experto, de los datos que se manejan a nivel del sistema interconectado? Sí. ¿Por qué pensás que son, digamos, no? Sobre todo en la Patagonia tengo un montón de muchachos que están en ese tema, y porque están lejos, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es tu opinión? No, el problema viene por el lado de, al no utilizar este tipo de sistemas, empezamos con redes VPNs y se le empieza a buscar soluciones utilizando Internet para que nadie pueda entrar al sistema y o hackearlo o obtener información y demás. A partir de eso empiezan a aparecer escollos y reticencias a instalar routers y demás dispositivos de red con VPNs, con infinitas seguridades y demás. Si a eso le incluimos que, excepto por la VPN, no hay encriptación de los datos, es donde empiezan a decir, no, busquemos una alternativa, tengo que instalar muchos equipos para lograr que se encripte y que vaya por la red y que sea por internet y que me garantice que te puedo estar transmitiendo los datos todo el tiempo y demás. Esto sería una manera de proveer una forma de transmitir sin que se necesite, sobre todo, grandes expertos en instalaciones de redes informáticas. Simplemente con una conexión a internet y configurando el equipamiento y no el dispositivo de red,
se podría evitar todo esto. No sé si contesté tu pregunta, pero... Buenos días, Pablo. Buen día. Bueno, muy buena presentación, muy clara. Un poco en línea con lo que dice Roberto, mi pregunta es la siguiente. Si esto es un prototipo y ya está próximo a implementarse en alguna empresa. Sí, tenemos la intención de instalarlo en algunos puntos del sistema como para poder validar esto con mayor cantidad de datos, sobre todo. Como comentaba, en el próximo trabajo del ERIAC, que lo estamos terminando de cerrar, está la parte de, bueno, qué pasa con la latencia de los datos, cuánto tardan en llegar y demás, que obviamente también define si esto es aplicable o no. Pero bueno, la idea es poder llevarlo a una aplicación real. Bueno, mi nombre es Rubén Albacharo de Camesa. Quería hacerte una consulta sobre los costos que mencionaste. ¿En base a qué? ¿A los servicios de la nube? Sí, básicamente, sí, básicamente es eso. Sí, porque, a ver, lo que sería la parte de implementación no tiene prácticamente costo. El problema, entre comillas, está en el pago del servicio de nube. Que de nuevo, a medida que uno aumenta el uso, no aumenta ni exponencialmente, ni uno puede decir, bueno, multiplico y sale la cuenta andando. Perfecto, gracias. Hola, mi nombre es Pablo Rouca, de la empresa Faraday. Te quería consultar más que nada porque no conozco el sistema. En el módulo sincronizador de los sincrofasores se contempla la topología de la red, es decir, qué longitud tiene que recorrer por velocidad de la luz, digamos, cada interconexión. ¿Eso se corrige para sincronizar los fasores? Si es necesario se puede corregir. No suele hacerse, pero si es necesario se puede, porque es, digamos... Puede que no pese mucho. Claro, o sea, no tiene demasiado peso, pero si fuese necesario, como es un valor en principio determinístico, se puede compensar. Perfecto. Y una segunda pregunta respecto de, por ejemplo, el módulo transmisor, un ataque de negación de servicio. ¿Ustedes tienen analizado algo de eso? Sí, eso en realidad viene... Por eso acá está comentado que se hace UDP, este que está acá, porque eso nosotros lo hemos presentado en algún ERIAC. Hay básicamente dos métodos de transmisión tradicionales, uno es el TCP, el otro es el UDP, en donde en un caso hay conversación entre el concentrador y las PMUs, ida y vuelta, y en este caso simplemente hay transmisión unidireccional, es decir, la PMU, por decirlo coloquialmente, escupe los datos de manera directa al concentrador y cada tanto tiempo le informa estoy viva. Entonces, en ese caso, no es posible una denegación de servicio porque a la PMU no le importa lo que está recibiendo, va a seguir transmitiendo. Claro, solo transmite, no escucha. Claro. No, una pregunta es la siguiente. Nosotros en Camesa recibimos datos de PMU de distintos puntos de la red, como decía Roberto Molina, y tenemos un software que es el que interpreta los datos, que es provisto por Siemens, digamos, en este caso. ¿Este sistema se podría adaptar a ese software o tiene que ser algo específico? Sí, se podría de la misma manera que cuando yo comentaba de este software de uso libre, se podría adaptar de la misma manera. Bien. Perfecto, muy interesante. Muy bien. Buen día, Fernando de Sobrivere del ITRE, de la Facultad de Ingeniería de La Plata, colega de Pablo. Simplemente para ampliar un poco la información respecto de este sistema de medición fasorial completo. El desarrollo de las PMUs, digamos de las unidades de medición fasorial, ha sido propio, ¿sí? Hecho en la Facultad de Ingeniería de La Plata, parte integral del doctorado del ingeniero Pablo Leibovich, y a su vez hemos desarrollado un software de procesamiento de la información. Esto va un poco de la mano de los comentarios de Víctor, digamos.
software tanto de procesamiento lo llamamos online como offline, es decir, el online es un software de visualización de los fasores muy poderoso, y el offline permite hacer análisis post-mortem, digamos, de fallas que ya han ocurrido en el sistema. Y bueno, las PMU por ahora están instaladas, digamos, en nodos de baja tensión, ¿sí?, de forma experimental, pero la idea es instalarlo en distintos nodos del sistema. Como bien decía Roberto, digamos, ya estamos próximos a instalarlo en el sur, en algún gran parque eólico, y la idea, bueno, es poderlo expandir y tener ya información de distintos nodos representativos del sistema en alta tensión. Bien, bueno, gracias por las preguntas. ¿Alguna más para terminar? ¿Una última pregunta? ¿O estamos bien? Bueno, volvemos a agradecer a Pablo por su presentación. Muchas gracias, Pablo.